Ok, muchas gracias. Gracias, de verdad. Me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes y espero que tengamos un buen tiempo de aprendizaje donde lo más importante es que cada uno de nosotros, los que somos padres, entendamos la importancia de nuestra presencia en el desarrollo psicosexual de nuestros hijos y los que aún no son padres puedan entender la importancia de relacionarse con sus propios padres. Voy a empezar a compartir esta noche y justamente yo decidí que pudiéramos tener nosotros una de las teorías que más conocidas a nivel, digamos, internacional, con respecto al desarrollo psicosexual, y es la teoría de Sigmund Freud. Como bien es cierto, pues es una teoría bastante controversial y si es una teoría es aprobada por unos, es desaprobada por otros, pero la verdad es que la experiencia nos dicta que hay mucho enriquecimiento que podemos nosotros adquirir esta noche con respecto a este tema. Quiero decirles que en cuanto a estas etapas del desarrollo psicosexual del ser humano y que empiezan desde muy temprana edad, tenemos nosotros que, por ejemplo, esta parte que tiene que ver con la vida del infante. Muy bien, perdonen las inconveniencias. Y es la fase oral. Como ya lo había expresado anteriormente, es una teoría pues con respecto al desarrollo psicosexual. El niño de la edad de 0 a 1 año empieza a tener esa sensación de gratificancia, ¿verdad? Al recibir el estímulo oral, es decir, a través de la boca. Y es por eso que todos aquellos que hemos tenido contacto con un bebé, nos damos cuenta que algo que es muy común en ellos es que empiezan a llevarse todo a la boca. Es algo muy común y cada país tendrá sus propias costumbres. Nosotros acá en El Salvador acostumbran a veces a los niños a ponerles unos pequeños guantecitos de tela, pensando que tal vez eso pues le impida al niño meterse las manitas a la boca o llevarse cualquier tipo de juguetes o todo lo que toca, el niño quiere llevarlo a la boca. Por eso es que esta etapa de la fase oral que inicia de los 0 al primer año de vida, esa zona es la que le produce mayor placer. Luego viene una etapa que se llama fase anal, que justamente tiene que ver pues con el placer que siente el niño en los esfínteres, es decir, mayormente en la parte anal. Ustedes se darán cuenta que cuando los niños están aprendiendo ya, bueno, desde los 1 a los 3 años, cuando el niño todavía usa pañales desechables, muchas veces el niño está aprendiendo a hacer uso de los esfínteres, aprendiendo a hacer sus necesidades y en muchas ocasiones el niño está ahí que se aguanta porque siente cierto placer. Y quiero que se entienda, esto no debemos verlo nosotros como una cuestión puramente morbosa, sino que ciertamente todos los seres humanos atravesamos esa etapa y por eso en la imagen ustedes ven ahí a un pequeñito que quizás tendrá 2 años y medio, 3 años y está aprendiendo ya a dejar el pañal, está aprendiendo ya a utilizar pues ese pequeño bañito inodoro, como le llaman ustedes allá en su país, y se tarda mucho tiempo. Por eso pongo esa imagen donde está el niño con un librito ahí, leyéndolo, porque ciertamente en esta etapa de su desarrollo, el niño siente cierto placer en este momento. Yo quiero que preste mucha atención porque esta es una información que usted va a estar viendo en la educación media e incluso en la educación superior. Luego viene otra fase, que es la fase fálica, que está entre la edad de los 3 a los 6 años. Los niños empiezan a tener cierto placer en la parte genital. Una vez más, quiero que usted sepa que no estamos hablando de una actitud morbosa. Recordemos que los niños
tienen una mente muy inocente, muy sana, y ellos únicamente están sintiendo ese placer que se produce en esa zona de los genitales, tanto masculinos como femeninos. De pronto es común entonces ver a niñas que están en esta edad, en este rango de edad, entre los 3 y los 6 años, curioseando con su cuerpo, manipulando sus partes genitales, que dicho sea de paso, uno de los errores que se comete mucho en nuestros países de América Latina es darle ciertos nombres a las partes genitales, cuando nuestro deber como padres debería ser enseñar el verdadero nombre de los genitales a nuestros hijos y decirle a nuestras niñas, usted tiene una vulvita, si gusta decirlo de alguna manera más suave, una vagina, y el niño decirle, usted tiene un pene, usted es un varón, y no hay que tener cierto morbo con este tipo de palabras. Los niños empiezan entonces a tener este tipo de placer, como le decía, porque la zona erógena precisamente son los genitales. Esto sucede en la edad de los 3 a los 6 años. Yo quiero decirle que uno de los errores más comunes que tenemos nosotros es que nunca estamos preparados para ser padres. A muchos ser padres nos viene de golpe, sea que lo planifiquemos o no, porque muchas veces nosotros hemos planeado ser padres, hemos planeado ser buenos padres. Nunca nos pusimos a estudiar, a analizar cómo es el desarrollo de un niño y cuáles son mis responsabilidades como padre más allá de la provisión económica, más allá de la provisión de un techo, más allá de la provisión de otros implementos que serán necesarios para el niño, pero deberíamos aprender entonces nosotros a estudiar esta parte. El niño en esta etapa no debemos nosotros, más que estar de observadores, no debemos preocuparnos tampoco sobremanera y pensar mi hijo tiene algún tipo de problemas sexuales porque demasiado toma tiempo él para estar manipulando sus genitales. Recordemos que esta es una etapa que dura entre los 3 a los 6 años y luego si el niño pasa de esa etapa y aún sigue con este tipo de actitudes, entonces es un momento en que los padres podemos intervenir de una forma sana, de una forma amena, que el niño no se sienta regañado, que el niño no se sienta humillado, pero son etapas que por lo general nuestra misma forma de ser pues nos va enseñando que tenemos que ir cambiando esa forma de ser. De hecho, pues cuando pasan de los 3 a los 6 años, lo más común es que tanto el niño como la niña se vuelve un poquito más penoso. No sé si utilizan ustedes esa palabra, pero el niño se avergüenza mucho de que le vayan a ver sin ropa, sin que pueda cubrir sus genitales. Entonces, el niño ha dejado esa etapa. Luego, siguiendo con el desarrollo psicosexual, viene la etapa, un periodo de latencia. Y yo quiero que vayan prestando atención a las edades porque esto será de mucha importancia en el desarrollo de la segunda parte que vamos a tener de este tema que me han pedido desarrollar. Entre los 6 y los 12 años, presten mucha atención, hay un periodo de latencia, es decir, es un tiempo en el cual tanto el niño como la niña ha dejado todas aquellas fases que ya le mencioné, ya el niño ya no está metiéndose cosas a la boca, ya el niño ya no siente placer en su parte anal, ya el niño no está experimentando o teniendo placer con su parte genital, sino que ha habido un momento de latencia, un momento, un tiempo donde el niño prácticamente no tiene ningún tipo de zonas erógenas en su cuerpo. Es decir, que los sentimientos sexuales están inactivos. Usted puede ver a los niños entre los 6 y los 12 años. Recuerde, pues esto muchas veces podrá haber niños que se salgan de esta norma, pero por lo general es común, como puede usted ver en la imagen, los niños y las niñas están jugando, no tienen mayor problema en hacer grupitos para tener algún tipo de deporte juntos, para interactuar juntos, y es ese periodo específicamente donde el niño ya no está sintiendo ningún tipo de placer, no siente ningún tipo de gratificación al estar manipulando sus genitales. Entonces, hablando del desarrollo psicosexual, viene otra etapa que es ya precisamente la fase genital. Y ojo a esto, por favor, porque se entiende que esta etapa empieza de los 12 años en adelante y dura por el resto de nuestras vidas. Es decir, que la zona erógena, tanto del hombre como la mujer, empieza a ser la parte genital.
el adolescente, la adolescente, el preadolescente empieza a experimentar cambios en su vida corporal, en su forma de conducirse. Esto trae cambios incluso en su forma de ser, en su carácter, en su temperamento. El niño empieza a experimentar cosas que no conocía. Y es una etapa que nos dura pues precisamente desde los 12 años y dura con nosotros el resto de nuestra vida. Se esperaría entonces que cada uno de nosotros que llega a una etapa madura donde puede conocer a una pareja y es su deseo estar con esa persona por el resto de su vida, pueda gozar de una vida sexualmente placentera. Entonces, ¿qué es el resultado que nosotros o cuál es la experiencia que nosotros tenemos en América Latina? Y aquí viene la parte importante, como les decía, la segunda parte del desarrollo de este tema. Y es por eso que yo espero que usted haya prestado mucha atención a esta fase que he mencionado y sobre todo a las edades, las etapas de la vida cuentan. Estuve viendo esta mañana en diferido pues la exposición que tuvo Vianney, juntamente trabajo con ella también en la parte del mundo necesita un padre y ella estaba hablando sobre el impacto de la madre, ¿verdad? Cómo ser una madre perfecta y vea usted la importancia, el impacto de los padres a través de la vida. Y cada uno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, deberíamos de hacernos un autoanálisis y pensar cómo ha sido nuestra vida hasta este momento y cómo han influenciado a nuestros padres en nuestro desarrollo. Y estamos hablando precisamente del desarrollo psicosexual. Ve usted la importancia de la madre. Tiene usted en este cuadro que estamos mostrando que el influenciador principal, la madre, en la vida de los hijos, empieza obviamente desde el momento que nace, pero a la edad de 1 año, la madre proyecta a su hijo esa parte de intimidad. Es por eso que la madre da de amamantar a su hijo, cosa que lastimosamente en muchos países ahora es hasta prohibido que una madre amamante a su hijo en público, aún así se esté cubriendo con una manta, porque lo consideran un acto deshonesto. Qué tristeza, porque la naturaleza misma nos muestra que nosotros como seres humanos y pertenecientes al reino animal somos también mamíferos y el bebé se alimenta de la madre y debería de hacerlo en el caso de los niños, según recomendaciones, entre los el año al año y 8 meses de edad. Pero en este caso, ese tiempo que vive con la madre en el primer año genera un tiempo de intimidad. El niño tiene un acercamiento más grande, su mami es su mundo, es lo que más lo influencia al bebé y pues muchos bebés, ¿verdad? Están ahí siempre bien conectados con su madre. Luego viene el segundo año de vida y para el segundo año, la madre en el segundo y tercer años, la madre empieza a su hijo a mostrarle la parte de la autonomía. Los niños a los 2 años ya caminan, algunos ya corren incluso, entre los 2 y los 3 años, los niños empiezan ya a tener un tiradero de juguetes, usted bien lo sabe, si usted tiene hijos pequeños o ya los tuvo, o si usted ha tenido hermanitos menores, los niños son así en esa edad. Entonces la madre empieza a mostrarle a su hijito la importancia de ser autónomo, la importancia de él empezar a guardar sus juguetitos. La madre dice, vente hijo, tú tienes que aprender que si quieres algo y no lo puedes alcanzar, tienes que pedir ayuda, pero hay muchas cosas que tú podrás alcanzar. El niño quiere alcanzar un juguetito que está puesto en algún lugar, el niño aprende a ser autónomo, a hacer las cosas por sí mismo y eso es la madre la que empieza a formar eso en el bebé. Quiero decirle que estoy uniendo esta parte con, si esta es la importancia del impacto de los padres a través de la vida de cada uno de nosotros, también vea usted los peligros de que el padre o la madre no estén presentes en la vida de sus hijos. Cuando una madre no ha tenido y no ha ayudado en el desarrollo de su hijo en la edad de 2 a 3 años, en esta parte de la autonomía, muchas veces llegamos a tener una edad de jóvenes, de adolescentes, incluso de adultos, y no podemos ser nosotros autónomos, siempre estamos dependiendo de alguien más, porque nuestra madre no nos ayudó, no nos influenció en esa parte de nuestro desarrollo. Luego, a los 4 años, cuando un niño por lo general ya está muy bien estimulado, la parte de su parte de hablar ya está bien desarrollada, es un niño que maneja un sinnúmero de palabras,
que entiende frases complejas. Entonces el niño, influenciado por la madre de una forma adecuada, empieza a ser productivo. Las madres empiezan a sus niñitos a explicarles la importancia de que tengan participación en el hogar. Por ejemplo, lo que mencionaba antes, pero en esta edad todavía más, el niño debe entender que debe ayudar por lo menos a mantener el orden en su cuarto, a que su cuarto, su habitación esté aseada, que el niño empiece a hacer la cama, decimos, ¿verdad? A ordenar la parte de las sábanas donde él durmió, que se levante, que los zapatos estén en su lugar, que su habitación sea un lugar donde se note que él ha participado y que ha sido productivo. La madre también influencia al hijo allá por los 5 años en la parte de su fortaleza. ¿Por qué? Porque la madre ha estado presente en esa etapa. Hemos visto nosotros como a lo largo de los años, las madres que han tenido el tiempo para dedicarse a sus hijos y las llamamos amas de casa, han tenido un impacto más importante en la vida de sus hijos. Estos ahora son temas bien polémicos porque estamos hablando que ya la mujer no quiere estar en casa, lo cual pues también es entendible y se apoya. Igual manera, en mi caso, mi esposa tiene que trabajar, es su deseo también, pero aparte hay una economía que mantener en nuestro hogar. Pero cuando la madre está todavía más presente en la vida de su hijo, en esta etapa de los 5 años, la madre empieza a ver cuáles son las fortalezas de su hijo. Claro, se puede hacer aún teniendo un trabajo fuera del hogar, pero obviamente el tiempo siempre que va a pasar una madre durante todo el día con su hijo es mucho más valioso que pasar un par de horas nada más, y es lo que nos compete a todos. E incluso padres y madres tenemos que salir a trabajar prácticamente todo el día y estamos con nuestros hijos únicamente por la noche. Pero aún en ese poco tiempo, bien aprovechado, la madre puede enseñarle a su hijo a desarrollar sus fortalezas. La madre empieza a ver que su hijo es bueno para cierta actividad, para cierto deporte. Si al niño le gusta dibujar, la madre empieza a ver eso en él. Si la niña sabe ejecutar algún instrumento, la guitarra, o la niña le gusta cantar, entonces la madre empieza a desarrollar esas fortalezas que hay en el niño y en la niña. Luego viene la etapa de los 6 años, y es una etapa donde la madre empieza a influenciar a sus hijos seguridad. Vianney lo explicaba muy bien en su ponencia, cómo una madre pues, puede generar un impacto grande en su hijo, en crear hijos seguros, hijos e hijas seguros de sí mismos, que podemos entregar a nuestra sociedad personas que están seguras de sí mismos. La disciplina, no solamente la parte que tiene que ver cuando la madre o el padre tienen que corregir a sus hijos, muchas veces incluso con un castigo. La parte de disciplina no solamente significa eso, disciplina también significa una persona disciplinada que sabe hacer las cosas como bien conviene. Aquí viene la segunda parte, el impacto de los padres, y en este caso, pues la vida del padre juega un rol muy importante en la vida del niño. El niño está en pleno desarrollo, vienen los 7 años de edad, y el padre es el principal influenciador en esta etapa con respecto a sus capacidades y sus aptitudes. Muchos de nosotros pues estamos acostumbrados a ver programas de televisión donde precisamente se ve a los padres en esta etapa de los niños a los 7 años enseñándoles algún deporte, enseñándoles a andar en bicicleta, niños y niñas. Aquí no significa que el papá únicamente va a estar pendiente de la vida de su hijo varón. El padre tiene un gran impacto en la vida de su hija, de su niña, porque empieza a moldear en su hija las capacidades, las aptitudes. Recordemos que muchas veces las aptitudes son más importantes en la vida de un niño, en su pleno desarrollo, en su conocimiento de sí mismo. En la parte de los 8 años, cuando el cerebro se va desarrollando mucho más a partir de los 7 años, incluso muchos pediatras dicen que cuando el niño llega a una edad de los 7 años y su sistema inmunológico está todavía más formado, y ahí vemos que aquellos padres que hemos sufrido con nuestros bebés que han sido muy enfermizos de pequeñitos, de repente a los 8 años ya ellos están más liberados, tienen más fortalezas físicas, pero aquí viene una etapa muy importante. El padre debe estar presente en la vida del hijo. El padre debe estar presente en espíritu, en alma y en cuerpo,
para formar a su hijo en esta área, para formar a su hija en esta área tan importante. También la licenciada, cuando nos hablaba acerca de las emociones, como le repito, tuve que verlo en diferido, porque yo en este periodo, acá en mi país ahora son las 6:53, de 6 a 8 de la noche estoy llevando una materia de la universidad, entonces eso me tiene todos los días y eso me tiene un poquito atado, pero las he podido ver en diferido. Y la licenciada, cuando hablaba de las emociones, hablaba de cuán importante es la parte espiritual. Es el padre que puede fomentar en su hijo, en su hija, la importancia de que somos seres espirituales, personas que fuimos creadas, somos entes que necesitamos la presencia de un creador en nuestra vida para salir adelante. Los niños tienen una humildad, los niños tienen una inocencia, los niños tienen esa parte que les hace creer profundamente, y cuando el papá empieza a fomentar en ellos que hay un Dios, que Dios tiene cuidado de él, que no tiene que temer porque siempre Dios va a estar donde quiera que ande, es un niño que se está formando completamente, integralmente. Y aquí viene una parte muy importante. Entre los 9 a los 11 años. Si usted ve la lámina, se dará cuenta entonces que allá por los 9 años, el padre ejerce una gran importancia en su hijo y en su hija en la parte sexual. Y estos temas en toda América Latina siempre han sido temas muy tabú. Siempre nos ha dado temor hablar de la parte sexual con nuestros hijos y hemos cometido el gravísimo error de cerrar nuestros ojos cuando vemos que nuestros hijos se están equivocando en ciertas áreas. En esta etapa de los 9 años, que muchos niños pueden estar atravesando ciertos conflictos, ¿verdad? Porque sus cuerpos en este momento han empezado a crecer. Acá, al menos en El Salvador, en esta etapa de los 9 años, los niños están allá por cuarto, quinto grado, y entonces uno puede ver cómo los niños de un mes para otro, a los varones el pantalón les va quedando cada vez más corto, en las niñas se está viendo un desarrollo en esta etapa, apenas a los 9 años ya estamos viendo cambios bien significativos, y el padre tiene que estar pendiente para hablar de la parte sexual con los hijos. Pero yo hago la pregunta, y vamos a tener un tiempo para cada uno responder. ¿Cuántos de nosotros tuvimos una plática en la parte sexual para con nuestros padres? Cuando nosotros estuvimos a esa edad, ¿cuántos recordamos y podemos decir a los 9 años, mi padre tuvo una plática conmigo acerca de la sexualidad y yo nunca lo olvido? Somos muy pocos los que podemos decir algo como eso. El padre tiene una importancia muy grande. Sabe que una de las cosas que yo hasta el día de hoy pues puedo agradecer, nosotros con mi esposa únicamente pudimos tener una hija, luego ya no pudimos tener más hijos, fue una decisión puramente de Dios, ¿verdad? Cuestiones médicas, clínicas ya no nos permitieron seguir procreando, era nuestro deseo tener una familia grande, pero Dios nos dio una excelente hija. Y por cuestiones de nuestro trabajo, mi esposa trabaja muy lejos de acá de la capital, tiene que viajar bastante. Por lo general, las compras del supermercado siempre las hago yo. Y desde que mi hija estaba por esta edad, siempre me hacía preguntas allá en el supermercado y me decía, papá, ¿por qué puede haber estas hojas de afeitar para mujer? Las mujeres no tenemos barba, papá, ¿por qué tiene que existir? Entonces, en lugar de callar, en lugar de decirle, no sé, hija, empezaba a tener ciertas pláticas con ella que tenían mucho que ver con la parte sexual. Empecé a hablar acerca de la menstruación con mi hija. Y yo había escuchado muchos ponentes, y yo espero que pues las mujeres que están aquí presentes entiendan esta parte, y yo lo viví así. Muchos ponentes dijeron que la parte de la menstruación es un tiempo muy lindo en el cual la niña está teniendo un cambio y se convierte en mujer, y entonces uno debe celebrar a la hija y la hija debe estar alegre, pero había algo ahí que a mí no me casaba muy bien. Entonces un día yo empecé a buscar videos en YouTube, yo solamente, porque le preguntaba a mi esposa, mira, y es cierto que esta parte de la menstruación es tan lindo como lo dicen. Yo soy hombre, no lo he experimentado físicamente, y mi esposa me dice,
Yo he sufrido mucho con mis menstruaciones desde que era muy joven, dolores muy fuertes, irregular totalmente. Tengo miedo que nuestra hija pues también tenga esa parte. Entonces a mí me preocupó porque yo nunca, no puedo decir nunca, pero he tratado de no mentirle a mi hija. Al menos no lo he hecho a propósito. Hago un paréntesis porque en una ocasión cuando mi hija estaba de 4 años, que tuvimos que llevarla al hospital en una situación muy delicada de salud, y la doctora que la atendió sacó una jeringa y le dijo, Juliana, voy a tomarte una muestra de sangre, pero vas a sentir un pinchoncito. No duele nada, no duele nada. Vas a sentir como que un mosquito te ha picado, no vas a sentir. Entonces yo le dije, señora, ¿me permite? Quiero hablar con mi hija. Mi hija tenía mucha fiebre, estaba muy nerviosa, estaba viendo la aguja donde le iban a tomar la muestra de sangre y me dice, papito, me va a doler. Tenía 4 años. Y yo le dije, sí, hija, te va a doler. Y me va a doler como una picada de un mosquito. No, hija, te va a doler como la picada de una abeja. Y aunque la enfermera que me estaba viendo pensó que era muy cruel lo que yo estaba haciendo con mi hija, yo al día de hoy puedo levantar mi frente en alto y así le dije a mi hija la verdad. Y quiero que ustedes sepan que mi hija recuerda muy bien esa historia y me dice, efectivamente agradezco que me haya dicho la verdad, porque muchas veces los mosquitos nos pican y no sentimos, pero el pinchón de esa aguja y la extracción de la sangre me dolió mucho. Entonces, yo nunca he tratado al menos de nunca mentirle a mi hija. Entonces, cuando vino esta parte de la menstruación, yo dije, no le quiero mentir a mi hija. No le puedo decir que es lo más hermoso y lo más lindo que le va a pasar y que el día que eso suceda vamos a tener una fiesta porque ha sucedido algo muy especial. Y entonces, después de ver muchos videos, la mayoría eran repetitivos, la mayoría decía lo mismo, la mayoría decía una etapa muy hermosa de la vida. Hubo unas chicas argentinas, gemelas, de 13 años, que empezaron a explicar de la forma más amena, más tranquila, más formal, sin morbosidades, cómo era el momento de la menstruación. Y ambas dijeron, es la cosa más horrible que me ha pasado en la vida. Entonces yo tuve que tener la plática con mi hija y le digo, hija, no sé cómo va a ser en tu caso, no sé si lo vas a disfrutar, no sé si va a ser lindo. Quiero que veas este video. Yo ya lo había revisado. Eh, y bueno, luego tú me cuentas. El día que mi hija tuvo su primera menstruación, me llamaron a mí del colegio, me dijeron, señor Luis Hernández, su hija está un poquito mal de salud, quiero que venga, pero no se preocupe, no es nada grave. Ha sido su primera menstruación, pero ella se siente muy mal y desea irse a casa. Yo en ese momento me senté, no le niego, se me salieron las lágrimas, pensé, he dejado a mi pequeñita, ahora ya es una señorita, y tuve mucho cuidado para conducir, para llegar al colegio, pero quería llegar lo más pronto posible. Cuando veo a mi hija, estaba muy mal, muy pálida. Le había dolido mucho el vientre, estaba muy apenada porque se quedó encerradita en el baño mucho tiempo hasta que sus amiguitas fueron a buscarla y les explicó lo que estaba pasando. Pero yo pude verle a los ojos y decirle, ¿qué tal, hija? Todo lo que dijeron las chicas argentinas, todo eso me pasó. Entonces yo me sentí bien porque pensé, ¿qué tal si le digo que es lo más hermoso de la vida? Y pasa esto, los padres, el papá, el hombre de la casa, tienen que estar presente en el desarrollo psicosexual de sus hijos y apoyarlos. Sea que usted tenga un niño o una niña, ellos dependen mucho de usted porque aquí viene la parte más importante. De su sexualidad también tiene mucho que ver la identidad. Hacia los 10 y 11 años, el niño empieza a formar su identidad. El niño empieza a saber quién es él realmente y sabe quiénes son nuestros hijos, lo que nosotros hayamos formado en ellos en esos primeros años de vida, de los 0 a los 9 años de edad. En esos 10 y 11 años empezamos nosotros a ver que el niño ya tiene su propia identidad. Incluso físicamente empezamos a ver cómo su rostro cambia. Ya no es el rostro de un bebé, ya no es el rostro de una niñita, ahora se están convirtiendo en jovencitos, en señoritas y están empezando a tener su propia identidad. El padre tiene un importante papel en la formación de la identidad de los hijos y si no estamos presentes en las etapas psicosexuales de nuestros hijos, es muy probable que ellos tengan carencias cuando lleguen a su adolescencia, a su juventud y a su vida adulta. Voy cerrando con esto. Espero se esté entendiendo bien este tema. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho.
quiero decirle que pasa algo muy importante después de los 11 años. Después de los 11 años, nuestros hijos ya no dependen tanto de nosotros. A los 12 años nuestros hijos ya tienen su grupo de amigos y lo que dice allí donde está arriba de la imagen del padre hablando con su hijo, el influenciador principal es el padre. De los 12 años en adelante, nuestros hijos son influenciados mayormente por sus amiguitos. Empiezan a tener su grupo de amigos en el colegio, empiezan a tener su grupo de amigos en el lugar donde vivimos y ellos empiezan a ser los principales influenciadores. Pero si nuestros hijos han aprendido bien de nosotros, entonces ellos van a hacer las cosas bien. Muy bien, quiero decirle, papito y mamita que se encuentran aquí esta noche, hay esperanza. Quise dejar esta lámina así porque es muy gris la lámina, pero a mí se me asemejaba como un cielo muy nublado. Es muy difícil cuando nos hemos equivocado tanto con nuestros hijos. Muchos probablemente estamos diciendo, hubiera querido saber esto cuando mis hijos estaban en esas etapas, cómo hubiese querido ayudarles y decirles que no tenían nada de qué avergonzarse en todas esas etapas del desarrollo psicosexual. No se preocupe, hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros podemos buscar ayuda. Busque ayuda. Esta asociación de acá en Action Center Bolivia, me encanta la labor que están haciendo. Les felicito a todos los que están involucrados. De verdad que deben haber más organizaciones como estas en todos los países que estén dispuestos a dar a cambio sin esperar nada. Busque ayuda. Usted puede buscar ayuda. Si nos hemos equivocado mucho con nuestros hijos, estamos a tiempo, podemos buscar ayuda. La segunda parte es mucho más fácil. Ame a sus hijos. Todos nosotros amamos a nuestros hijos de formas diferentes. Debemos aprender a amarlos de la forma que ellos lo entiendan mejor. Y lo más importante, hay que empezar. Y hay que empezar ya. Muchas gracias a todos. Quiero dejar estos minutitos entonces para que cada uno de nosotros podamos reflexionar. Según entiendo, en este grupo tenemos tanto padres como hijos. Y los hijos que hay los sabemos de todas las edades probablemente. Yo quiero decirle que no soy un padre perfecto. Yo soy un padre que he cometido muchos errores. Yo he tenido que pedirle perdón a mi hija en muchas ocasiones. Y nada más, pues para dar el inicio y la pauta, que usted pueda comentarnos una experiencia personal, quiero decirles que hace 2 años, antes que viniera la cuarentena obligatoria acá en nuestro país, tuvimos un evento muy lindo llamado El Mundo Necesita un Padre. Y cuando estuvimos allí escuchando, yo pude escuchar muchos padres que pasaban a decir, yo me he equivocado con mi hijo, he cometido estos errores. Y yo pensé, wow, no estoy tan mal. Entonces yo fui rápidamente a recoger a mi hija al colegio y luego tenía que llevar a unos de los conferencistas que estaban dando esta ponencia, tenía que llevarlos a su hotel y entonces en el camino yo me sentía muy bien y le digo, a ver hija, cuéntame, ¿en alguna ocasión te he hecho sentir mal? Yo te pido perdón. Yo sabía que la respuesta era que no, pero mi hija me dijo, sí papá. Y le digo, ¿en serio? ¿Cuándo? Hoy en la tarde que me recogiste, me dijiste, hija, date prisa, tenemos que llevar a los hermanos al hotel, rápido, apúrate. Y me dice, me lo hubieras dicho a mí sola, pero me lo dijiste en público. Wow, dije, siempre nos equivocamos, no somos perfectos, pero como le dije, hay esperanza, busque ayuda, pero empecemos ya. Me gustaría ver las manitas en alto de los padres de familia que tenemos. No se preocupe, solamente quiero saber quiénes son padres. El papá, el hombre de la casa. Muy bien, pero levante la manita, la virtual que tenemos, por favor, para verles. Muy bien, no me parece por acá, vamos a ver, entiendo que, muy bien, Noel, ¿verdad? Noel, solo me aparece él por acá, me parece que no hay nadie más. Y eso me lleva a mí a un punto muy importante. Los padres, el padre de familia, no está buscando ayuda. Así que Noel, yo le mando un aplauso virtual por estar aquí presente esta noche y por estar aprendiendo. Así que
Cedo el espacio, Noel, si quiere darnos, por favor, una experiencia de cómo le ha parecido estos talleres que han estado teniendo semanalmente. Como le dije, yo no he estado presente porque a esta hora justamente estoy teniendo una clase, pero los he visto de manera virtual, pero queremos escucharle a usted. Cuéntenos, Noel. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. No, este es el tercer taller, como bien dice. Sí, son muy fructíferos. Quizás en el caso mío un poco tarde, porque ya mis hijos han pasado los 11 años. Pero como dijiste, nunca es tarde, siempre hay la esperanza. Y sirve para ayudar a otros, sobrinos quizás, primos, en fin, o amigos, pero sí son muy enriquecedores los temas que están brindando. Qué bueno, y me parece pues que todos los que estamos acá, tanto los participantes, pero también los organizadores, le podemos decir, Noel, no, nunca es tarde. Nosotros siempre podemos estar para nuestros hijos, no importa la edad que ellos tengan, no importa la edad, porque siempre tenemos una responsabilidad muy grande para ellos. Estos márgenes de edad que yo estaba dando son etapas que su desarrollo, tanto psicosexual como psicosocial, es muy importante nuestra presencia, de tal manera que quiero decirle que con su sola presencia en su hogar, usted ha hecho mucho. Muchos de nuestros hogares van saliendo adelante sin la presencia de un hombre, así que para nada, Noel, no es tarde, estamos muy a tiempo y puede empezar ya. ¿Alguien más desea comentar algo? Por favor, cedo el espacio. De los que están acá, ¿quiénes son hijos y todavía viven con sus padres? Me gustaría saber de ustedes también. He visto en las ponencias que hay muy jovencitos, así que me gustaría conocerles ahora que estoy yo acá presente también. Tenemos a Marcelo. Quiero decirle a Marcelo que si mi hija hubiera sido varón, se hubiese llamado Marcelo. Ahora ella se llama Juliana Marcela. Así que me encanta tu nombre, Marcelo. ¿Quisieras compartirnos, Marcelo, cómo ha sido tu situación? ¿Cómo sientes tú que estos temas que estamos tratando, crees tú que se aplican a tu vida, que tus padres han estado pendientes en esa parte? ¿O más bien consideras que tú vas a tener que tener una plática con tus papás cuando termine este seminario? Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Realmente me parece interesante el tema que hemos tocado esta noche. Mientras comentaba todo lo de la exposición y yo me ponía a analizar qué tan presente estuvieron en este ámbito, por el lado de mi mamá, bien. Por el lado de mi papá, hubo relativa ausencia, sobre todo en el tema sexual. O sea, sí, vivía con mis dos papás. Lamentablemente mi papá falleció este año y entonces yo recuerdo que llegué a hablar de la sexualidad con él recién cuando tendría mis 19 a 20 años, pero antes de eso no. Sin embargo, el tema en realidad en general nunca ha sido un tabú ni nada, ¿no? Porque mi mamá precisamente, o sea, él era médico, mi mamá es enfermera y mi mamá daba conferencias, charlas sobre el cuidado del cáncer de cuello uterino, Papá Nicolau y todas esas situaciones. Entonces, me acuerdo que en la mesa y en la casa llegaban los tipo maquetas donde estaba el útero, donde estaba el pene, donde estaban los senos para palpar, así era bien, bien interesante. Yo le preguntaba, ¿y qué es esto? Entonces, así me he ido enterando, igual de las enfermedades de transmisión sexual y todas las cosas, pero así con mi papá hablar de qué sé yo, cómo podría conquistar una chica o cómo poder conocer a alguien, así, no, muy pocas, o sea,
tendría yo 19 y surgió el tema ahí en la mesa donde había varios tíos y todo, y recién ahí pude conversar con él. Y, y fue bastante interesante, fue bastante lindo momento, ¿no? Pero creo que sí hubiera sido bueno que él lo hubiera hecho antes, con premura. Pero por lo demás, bien, a ver, esta serie de talleres que hemos tenido me ha parecido genial, desde el inicio de la inteligencia emocional, luego hemos hablado de la resiliencia, ahora del desarrollo psicosexual, o sea, cómo van apoyando a los padres para orientarse en temas tan sutiles pero demasiado importantes que hacen un cambio real o un impacto real en la persona y en los niños sobre todo, ¿no? Entonces, que los padres ahora sean conscientes de que estos elementos poco hablados por el medio común, por así decirlo, o sea, por la mayor parte de las personas, cuando ya son conocidos, uno va interiorizando y analizando su manera de ver, de ser y de cómo interactúa con sus hijos. Así que para mí eh, es como una capacitación que me ayuda como profesional a poder orientar también a los padres, ¿no? Es genial, me gustó mucho. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Parte de esta situación que vivimos, yo quiero comentarle algo. Sabe que lastimosamente, pues yo de igual manera me crié en un hogar disfuncional y pues mi papá estuvo presente con nosotros hasta que yo tuve la edad de 16 años y en casa solamente éramos dos hermanos. Pero mi papá tenía muchos hijos fuera del hogar. Dos de ellos fueron a vivir con nosotros en nuestra casa con mi mamá y pues un día mi madre tuvo que irse, ya no aguantaba tantas situaciones con mi papá y ella dijo, yo me fui ahora que tienes tú 16 años porque ya te puedes valer por ti mismo y quédate con tu papá porque yo no puedo darte nada. Y luego, poco a poco, me fui enterando de todos mis hermanos que tenía por parte de papá. Entonces, en algún momento me salían cuentas de 6 hermanos, en otras de 7, cuando solo tenía un hermano por parte de mamá, en otras de 10. Y de repente un día tuve una plática con mi abuela, la mamá de mi papá, y mi abuela me dice, hijo, tu papá tuvo 19 hijos. Entonces pensé, tengo 18 hermanos por ahí regaditos no sé dónde. Hasta quería abrir un grupo de WhatsApp que se llamara Si Julio Hernández es tu padre, tú y yo somos hermanos, pero nunca pude contactar a todos mis hermanos. Mi papá falleció el 26 de enero del 2018 y yo estaba muy mal porque en los últimos años mi papá me cerró completamente las puertas y no quería que platicáramos, no me daba espacio. Entonces estuvimos separados al momento de su fallecimiento. Y cuando yo fui al entierro de mi padre, yo estaba con un par de mis hermanos a quienes tengo confianza con ellos. No tenemos una relación de hermanos porque entiendas, nunca he vivido con ellos, pero al menos tengo confianza de saludarlos y de repente pasa un jovencito a dar unas palabras, un discurso tan lindo en el entierro de mi papá y dice, mi papá era una persona genial, siempre tenía una palabra para mí, siempre que yo estaba triste, él me alegraba, él siempre me contaba cuentos para que yo estuviera contento, para que yo me alegrara. Entonces yo me quedé muy sorprendido porque empecé, a él no lo conozco. Entonces, a uno de mis hermanos que le tengo más confianza le pregunto, ¿y por qué nunca supe de él? Y me dice mi hermano, él no es hermano nuestro en realidad, solamente es hijo de la señora última con la que mi padre estuvo. Entonces a mí me entró una sensación de alegría porque pensé, después de 19 hijos, el número 20, que no es su hijo, con él hizo un buen trabajo. Entonces esa reflexión es para cada uno de nosotros. Y no importa que haya pasado mucho tiempo, en el caso de Marcelo, pues que tú seas un buen padre también el día de mañana, que tengas tus hijos. No espero que después de 19 intentos, ¿verdad? Sino que a la primera tú seas buen padre.
igual manera para todos los hombres que están en este grupo. Quiero felicitar a las mujeres porque siempre son las que más presentes están en todas estas reuniones. Yo quiero invitarles y pues en el caso de estas reuniones que estamos teniendo, con mucho gusto estoy a sus órdenes también, juntamente con Vianey, que estuvo compartiendo este tema, con Lisette también, que está en este grupo. En el movimiento El Mundo Necesita un Padre. Ojalá pudiéramos tener otro acercamiento con ustedes el día de mañana. Creo que va a ser muy enriquecedor. Por mi parte, quiero darle las gracias por haberme invitado. Estoy a sus órdenes siempre. Un abrazo desde El Salvador. Estamos a 4.533 kilómetros. Ojalá algún día nos podamos ver en persona, pero por mi parte ha sido un gusto. Así que cedo este espacio. Muchas gracias.